Muy buenos días, mis hermanos. Les invitamos para que se queden a nuestro programa radial llamando a los discípulos del Maestro. Para todos que nos miran en vivo por medio del Facebook. Hoy continuaremos con el programa que hemos estado tratando. Vamos a seguir hablando sobre los ángeles caídos del Génesis 6. Por ahora estamos escuchando nuestra música que abre nuestro programa radial llamando a los discípulos del Maestro. Te invitamos para que te quedes. Es un tema muy importante, muy interesante, y para que conozcamos por qué hay tanta maldad en este mundo. Por qué razón todo lo que hemos estado platicando, todo lo que hemos estado hablando ha sido bíblicamente, estamos hablando. Tenemos las pruebas aquí y preguntas o cualquier cosa, pues puedes hacernos preguntas. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Héctor Hernández, a nuestra hermana Lucero Mejía, cada uno de ustedes que se toman el tiempo para mirar nuestro programa radial. Son bienvenidos. Quédense con nosotros. Aprenderemos muchos, unánimes en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKadosh. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos, nuestros primos, nuestros compadres, aquellos que miran nuestro programa, escuchan y miran nuestro programa radial a través del Facebook, nos escuchan a través de la estación de Radio Luz, llamando los discípulos del Maestro. Este es nuestro programa radial, cada martes a las 6 de la tarde y en vivo los sábados a las 12 del día. A las 12 del mediodía estaremos trayendo nuestro programa radial llamando a los discípulos del Maestro. Les saludo al estado de Washington, a todos aquellos que nos escuchan en los ranchos, en los barrios, en las colonias, en esos lugares, en esos ranchitos escondidos, en su carro. No sé dónde nos está escuchando usted, pero le doy la bienvenida a este programa radial llamando a los discípulos del Maestro. Hoy es un día para celebrar porque el Eterno nos ha dado un día maravilloso. Qué maravilloso es que usted recibe el milagro del Eterno para que usted se levante y glorifique su nombre, exalte su nombre y le dé gracias al Eterno por su vida, por sus hijos, por su familia, por su trabajo o por aún no solamente en las buenas, sino en las malas también nosotros tenemos que celebrar, nosotros tenemos que glorificar al Eterno por todo lo que Él nos da. En este día, el tema de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada que estuvimos hablando sobre los ángeles caídos que están en el libro del Génesis, libro del Bereshit, capítulo 6, y comprobando bíblicamente que Enoc existió y que esta revelación se le dio en el libro de Enoc para aquellos que tienen sabiduría y que les gusta escudriñar las escrituras, no leerlas por encima, sino escudriñar las escrituras. Les invitamos para que en este maravilloso día, hecho por el Señor, se quede usted para que escuche este tema que estaremos teniendo en esta maravillosa tarde y en esta maravillosa mañana por los que nos miran por medio del Facebook. Les invitamos, hermanos. También quiero ofrecer mis servicios de sobadora. Mi nombre es Armandina García, o Armandina Salas García. Ofrezco mis servicios de sobar los lunes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y a veces tengo tiempo los jueves y el viernes también. Entonces, pues ahí estoy ofreciendo mis servicios. Cualquier problema con su cuerpo, pues ahí estoy. Cualquier problema que tenga con su cuerpo, les ofrezco mis servicios para sobar. Recibo una ofrenda de $50 y esas ofrendas las enviamos a las congregaciones que tenemos alrededor del mundo. Tenemos congregaciones en El Salvador, tenemos congregaciones en el Perú y tenemos un grupo de oración grande carismático, que es una rama de la Iglesia Católica. Es nuestra hermana Ana y nuestro hermano Rubén que están ayudando a ancianitos y a los niños de la calle. Entonces, pues ahí estamos. Yo doy un masaje a usted, o si usted necesita una liberación, también ahí estoy para servirle. El Eterno nos ha dado el poder, la autoridad sobre los demonios. En el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo hago no es brujería, yo vengo contra los demonios. Aprenda bien esto. Entonces, si usted tiene alguno de estos problemas en su cuerpo, ahí le espero el lunes. Haga su appointment al 425-891
891-7613. 891-7613. Y ahora, después de ofrecer este corto saludo, después de ofrecer mis servicios como masajista, sobadora o arregladora de huesos, acabo de arreglar un bebé en un vientre. Este bebé tenía 5 meses y ya estaba para nacer, pero estaba atravesado y dijimos, pues lo acabo de arreglar. Y también acabamos de hacer una liberación donde salieron legiones de demonios de esta persona. Entonces ahí estamos, ahí está glorificándose el Eterno. Yo no soy nadie, son las manos del Eterno. Pero ahora vamos a pasar el tiempo a nuestro copastor Merced Murillo, que es el copastor de nuestra congregación primitiva, y unánimes traeremos el tema de este día. No se aparte de su radio. La verdad que es un tema muy muy importante en el cual aprenderemos muchísimas cosas. Hermano Merced, ¿por qué no da la información de nuestra congregación? Así es, claro que sí. Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos, a aquella nuestra amada audiencia que está en sintonía, ¿verdad? Sintonizándonos a través de Radio Luz 1680 Seattle, Washington, en su programa radial Llamando a los Discípulos del Maestro. Te saluda tu amigo y hermano en el Mesías, Merced Murillo, ¿verdad? Haciéndote la más cordial invitación a que no te apartes de este tu programa radial Llamando a los Discípulos del Maestro, ya todos los martes, nuestro nuevo horario, en punto de las 6 de la tarde a 7 de la tarde. Sintonízanos todos los martes, y también estamos en vivo en Facebook, ¿verdad? A través de Armandina García y la congregación primitiva. Quiero darte la información con respecto a nuestros ministerios. Somos la congregación primitiva y estamos ubicados en la 1209 Central Avenue Sur, Suite 105, la ciudad es Kent, Washington. El código postal es 98032, una vez más, 1209 Central Avenida Sur, Suite 105, la ciudad es Kent, Washington, y el código postal es 98032. Y te invitamos todos los días, todos los servicios más bien, quisiéramos que fuera todos los días, pero te invitamos a nuestro servicio los días martes. Amén. Hoy en punto de las 6 de la tarde, en punto de las 7 de la tarde, terminando prácticamente el programa, ¿verdad? En punto de las 7. Y también los días miércoles nuestra reunión de oración, de intercesión y de estudio de la palabra del Eterno, de la vida de nuestro Mesías Jesucristo Yeshua, el Mesías de Israel. Y también los días sábados. Los sábados es el estudio de la Torá, el estudio del Pentateuco, el estudio de los primeros 5 libros de la Biblia. Así que te invitamos a que nos visites. No tienes un lugar donde congregarte, eres nuevo en el área, simplemente quieres visitarnos, tienes la curiosidad, ¿verdad?, de indagar juntamente con nosotros y estudiar las raíces de tu fe, estudiar, ¿verdad?, conocer tu Creador, Yahweh, Jehová, Yahweh de los ejércitos, y a tu Mesías Yeshua, conocerlo por su verdadero nombre, y estudiar todas las raíces que hemos estado desarrollando y que hemos estado profundizando, ¿verdad?, la raíz de nuestra fe, la raíz en quien creemos, nuestra fe. Te invitamos a que nos visites, y eres más que bienvenido si quieres visitarnos, si quieres ser parte de esta congregación, o vuelvo y repito, simplemente nada más tienes la curiosidad ¿verdad?, de visitarnos y tú mismo corroborar que lo que estamos estudiando y que lo que estamos enseñando está en tu Biblia también. Si nunca has leído la Biblia, quizás sea por primera vez que leas la Biblia, pero es tan importante que tú conozcas y que tú te acerques al Eterno, que tú te acerques a nuestro Salvador, a nuestro Mesías. Y la congregación primitiva te da la más cordial bienvenida. Amén. Eres bienvenido. Claro. No importa si vienes de cualquier denominación, no importa de dónde vengas. No tenemos La Escritura dice que Yeshua, que Jesucristo de Nazaret, vino, dice, por los enfermos. Claro que sí. Porque dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo sé que todos estábamos enfermos, todos necesitamos. Hay mucha gente muy grave. Y todos necesitamos acercarnos a Él. Y solamente Él es el único que nos puede sanar, restaurar y nos puede guiar y conocerle a través de su palabra. Claro que sí. Te invitamos. Recuerda, día martes, punto de las 7 de la tarde, culto general. 6. Los servicios, días miércoles, estudio de la palabra y oración. 7, y en punto también de las 7, los días sábados también, damos nuestro culto general. Amén. Y el estudio de la Torá, que ha sido de gran bendición. Aleluya. Para nuestras vidas. Así que si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta con respecto a nuestro ministerio, te voy a proveer mi número telefónico. Si tienes alguna duda, simplemente necesitas oración, necesitas intercesión, podemos orar por ti. Necesitas que vayamos a tu casa a orar, con mucho gusto, estamos más que dispuestos para irte a llevar estudio, para irte a llevar esa oración, esa bendición que el Eterno quiere que tú conozcas. Mi número telefónico es el 206-832-5084. Una vez más, 206-832-5084.
tu servidor, Merced Murillo. Así es de que estamos a la orden y al servicio de cada uno de ustedes para responder las dudas o preguntas que ustedes tengan con respecto, ¿verdad?, a lo que estamos enseñando. Con mucho gusto estaremos ahí más que para servirles. Amén. Así es de que después de haber dado, hermana, estos anuncios, nos pide nuestro ministerio, pues prácticamente vamos a irnos directo al tema, ¿verdad? Claro que sí. Como para lo que hemos sido llamados y para lo que el Eterno ha permitido que este programa radial, llamándolo Discípulos del Maestro, esté, ¿verdad?, al aire, para nosotros poder anunciar su palabra, para nosotros poder anunciar sobre todas las cosas, que siempre aquí es lo primordial, es lo primero, la salvación a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías de Nazaret. Amén. Aleluya. Así que estamos aquí para anunciarte eso y para también estudiar la palabra, hermano. Trae temas importantes, todo está en temas que prácticamente o desafortunadamente, muy tristemente, se toman muy pocas veces en cuenta, sí, o quizás no se profundizan tanto y quizás su palabra no tiene el mismo sentido cuando uno profundiza la Escritura. Amén. Y según el contexto de lo que sucedió en aquellos tiempos, claro, como en este caso el diluvio que estamos hablando, ¿por qué el diluvio? ¿Por qué sucedió un diluvio? ¿Y por qué el Eterno decidió raer o decidió prácticamente destruir aquella generación, sí, en los tiempos de Noé? ¿Cuál fue la razón? Entonces mucha gente dice, bueno, pues creemos que porque había maldad, pero en realidad no sabemos hasta qué tipo de maldad, sí, o hasta dónde llegó el colmo del Eterno, sí, para poder destruir una creación que, valga la redundancia, Él mismo había creado. Claro. Y una creación tan valiosa, ¿no? Sí, sí, como lo somos nosotros, amén, como la humanidad para el Eterno, porque pues Él nos creó, Él nos hizo con un propósito. Entonces, como para nada más el Eterno querer destruir la creación nomás por nomás, no tenía sentido. No. Había maldad, pero ¿qué tipo de maldad? Y en los estudios anteriores hemos estado hablando, ¿verdad?, que en el capítulo 6 de Génesis, de Bereshit, nos habla específicamente, describe la razón por la cual el Eterno destruyó, sí, aquella generación. Amén. Pero específicamente nos estuvimos enfocando en la palabra donde dice, y después de ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron, sí, para sí mujeres. Allí comenzamos. Y les engendraron hijos y fueron gigantes. Entonces, y de esos gigantes vamos a hablar. Y estuvimos hablando, sí, el estudio pasado deducimos o explicamos quiénes eran esos hijos de Dios. Amén. Explicamos con pruebas bíblicas, escriturales, que esos hijos de Dios no eran los hijos de Caín, no eran la descendencia de Caín, sino que esos hijos de Dios eran ángeles. Amén. La misma palabra utilizamos en el diccionario de la Escritura que nos decía que hijos de Dios se le daba el título solamente a los ángeles, sí, porque ni al pueblo de Israel ni a otras naciones se le dio ese título. Hasta el Nuevo Pacto por medio del Mesías. Hasta el Nuevo Testamento vemos que pudimos ser llamados hijos de Dios o hijos de Elohim. La humanidad. ¿Ven? Pero mire lo que dice la palabra del Eterno en Mateo 22:29, dice el maestro Yeshua reprendió, dice, erráis ignorando las Escrituras, porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Dice, y entonces serán como los ángeles del cielo. Entonces, esto nos comprueba, hermano, en esta palabra, el mismo Mesías nos comprueba en su palabra, que los ángeles no se casan. Exacto. Y mucho menos con los de la tierra. Exacto, y no tienen, de hecho ellos su morada es el cielo. Claro que sí. A la tierra simplemente vienen para obedecer a la orden del Eterno, mensajeros para hacer obra del Eterno. Para cuidarnos. Pero en sí, su morada de los ángeles es el cielo. Es el cielo. Entonces, y esa fue una de las razones, la cual estuvimos explicando la vez pasada. Hermano. El libro de Enoch relata, sí, ¿verdad? El profeta Enoch habló. Y él tuvo la visión, él prácticamente fue llevado, él prácticamente le aconteció lo mismo. Por eso cuando vemos que dice, y caminó Enoch con Dios, claro, o con Elohim. Claro. Pero ¿qué pasó con, o sea, si me explico, no habla mucho, y dice, ¿qué pasó con Enoch? Al decir que caminó con él, cuando usted estudia, cuando usted lee, cuando usted oye, escucha el libro de Enoch, sí, él mismo relata, sí, que él fue llevado como Juan, claro, en el Espíritu. Él fue llevado, en una visión, el Eterno lo llevó para mostrarle todo lo que iba a acontecer. De hecho, claro, el libro de Enoch, yo sé que, ¿verdad?, muchos dicen es apócrifo, pero hemos demostrado pero que ese libro... Pero basura, hermano, que no leen el libro de Enoch, pero leen más basura. Hemos demostrado que ese libro, el mismo Judas, el apóstol Judas, sí, lo menciona. Amén. Que ellos utilizaban ese libro. ¿Por qué? Porque dicen ellos profetizó. Entonces, ellos ¿cómo se les reveló que Enoch había profetizado de estas cosas? En segunda de Pedro nos muestra también que Pedro...
Habla de los ángeles. Habla de Dice, esos ángeles caídos que están bajo prisiones. Dice que si Dios o si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron. mucho menos a esta humanidad de la que estamos viviendo hoy. Entonces esos ángeles no se casan. No, y a ellos prácticamente se les tenía prohibido hacer eso. Claro que entonces ellos, ¿qué pasó? Fueron enviados para vigilar al Eterno, para vigilar la creación del Eterno. Ellos hicieron todo lo contrario. Así es. Se propusieron, y la Escritura dice que se propusieron ellos, entre ellos mismos, hicieron como un acuerdo de maldición, que a todo aquel que retrocediera, o que todo aquel que se retractara de hacer lo acordado, iba a ser maldito. Así es. Entonces nadie se retractó, nadie se arrepintió. Bueno, ya después que les vieron que la maldad se había multiplicado y que después que el Eterno había enviado sus ángeles, porque ya los ángeles del Eterno iban a ser enviados también. Habla de Gabriel, habla de Miguel, que iban a ser enviados para estos ángeles atarlos y encarcelarlos prácticamente. ¿Por qué fueron ellos que los encarcelaron? Por su maldad tan terrible. Por la maldad que habían hecho. Porque ellos se juntaron. juntaron. Estamos mirando hoy, hermano, la misma maldad. Y se mezclaron con los hombres, se mezclaron con las hijas de los hombres. Y ahí fue donde surgieron los Nephilim. O los Nephilim, los gigantes. Y eso hay arqueología, hay fósiles, ¿verdad? Que han sido encontrados y que hay pruebas de que existieron, que pasaron. Y que prácticamente no tiene sentido, ¿verdad? Un hombre normal o una mujer normal, comunes, que puedan procrear gigantes. Gigantes no. Gigantes. Entonces, pero vamos a demostrar con la misma palabra, hermano. Claro que sí. Que lo que estuvimos hablando la vez pasada también fue de que cómo fue posible que si el Eterno destruyó a través del diluvio toda esa generación, ¿cómo quedaron vivos? ¿Cómo quedaron gigantes después? Sí. ¿Cómo fue la razón que eran gigantes? Y supuestamente, o más bien, lo que quedó de aquella generación, de la descendencia, fue Noé. Bueno, sí. Fue Noé, lo que quedó en carne. Que eran la descendencia del Eterno. Noé, ¿verdad? Fueron sus tres hijos de Noé, que fue Sem, ¿verdad? Cam y Jafet. Y sus nueras. Entonces de ellos vinieron la procreación. Sí. De ellos lo que está lleno toda la tierra. Nosotros, prácticamente. Pero ¿cómo hubo gigantes entonces después? ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen cuerpo. Los ángeles son espíritus. Perdieron sus cuerpos en ese diluvio. Entonces son espíritus y que están buscando cuerpos para ser poseídos y ocupar la maldad de este mundo ahora. Lo que es lo que están haciendo ahora. Pero ahora vamos a demostrar con las escrituras, hermana. Vamos a demostrar con las escrituras, ver cómo es de que el mismo pueblo de Israel luchó contra ellos. Y prácticamente ellos fueron los que los vencieron y que exterminaron, por decirlo así, los últimos de la descendencia de los sus cuerpos físicos, sí, porque el Mesías de Israel en el Calvario, en el Gólgota, destruyó espiritualmente a los demonios. Así es. Sí, así es. Pues, hermano, ¿cómo no? Pues vamos a la Santa Palabra, pero pues sí, el resumen de los Ben Elohim, que son los hijos de Dios, le llamaban así. Es un resumen rápidamente. Estudiamos del Génesis 6, 1 al 4. De allí nos fuimos a Job 1, 6. Y allí es donde nos demuestra que ellos son los hijos de Dios. Después nos fuimos nuevamente en Job, nos vuelve a hablar de ellos. Nos habla en Ezequiel, pero hoy vamos a estar estudiando de ellos a través de la palabra, a través de la Torah, de la instrucción. Nos vamos a ir a ¿cuál quiere que nos vayamos, hermano Samuel? Vamos al libro de Números. De Números, comenzamos en Números, amén. Vamos al libro de Números, el capítulo 14, ¿verdad? Ahí es donde nos muestra la primera, prácticamente, el primer enfrentamiento y la prueba de cómo fue de que ellos mismos se encontraron y existieron aquellos gigantes. Amén. Sí, claro que sí. Pero para no leer todo el capítulo, vamos a leer, hermana, vamos a leer prácticamente el capítulo 13 más bien, el libro de los Números, sí. Midbar. Amén. El capítulo 13, el versículo, vamos a dar inicio en el versículo 32. En el 32. Amén. Bueno, voy a leer desde el 28. Dice, mas el pueblo que habita en tierra es fuerte y ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita al Negev, el Geteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac,
raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Y aquí ya estamos hablando ya de los gigantes, que fueron los descendientes de los ángeles caídos, y las hijas. Amén. Amén. Las hijas de los hombres. Exactamente, ahí vemos que aún existía. Fíjese, Sí. ¿qué es una langosta? Una langosta prácticamente es un animalito bien pequeño. Claro, claro que sí. Es una langosta, es un animal pequeño que el momento, y quizás vemos que ellos no exageraron, sino que verdaderamente existían esos gigantes. Sí, claro que O sea, sí. verdaderamente Existían. existían gigantes de 6, 7, 8 metros, y ahí prácticamente ya la estatura original había reducido. Sí, Porque ella había reducido. Los primeros dicen que tenían hasta originalmente los 60 gigantes pies. eran Gigantes. estos eran gigantes, Sí, pero pero aquellos eran nosotros sumamente extremos, ¿verdad? y estos cometían el canibalismo, porque dice que eran gigantes que devoraban a sus mismos habitantes. Fíjense que en los tiempos antiguos, tanto en estas culturas regularmente, o tanto como por ejemplo en la cultura de los de Babilonia o de Mesopotamia, donde surgió prácticamente la primera civilización, como lo fue Nimrod. Nimrod sabemos que fue por decirlo así, un líder, ¿verdad? Que en aquel tiempo reinó, era un rey prácticamente, Nimrod. Sí, El que reunió a toda la comunidad, a todo el pueblo, Sí. para poder hacer una torre. a todas las ciudades. Y entonces, se cree que este Nimrod era uno de los gigantes. Sí, Se cree claro que que este sí. Nimrod era uno de los gigantes porque Sí. en los tiempos también, Dicen posteriormente, que era un poderoso cazador. los que eran los dioses, fíjense, Porque a él lo adoraron como poní- Dios, ¿verdad? los que los ponían como dioses eran prácticamente aquellos que tenían una estatura sumamente grande. De hecho, también los mismos griegos hacían lo mismo. Los dioses Sus griegos. dioses Claro. eran Los gigantes. los gigantes. Amén. Claro que sí. Y que realmente fueron físicos, Sí. pues fueron gigantes físicos. Entonces hay tantas cosas que en la mitología griega, que aunque a veces dicen, no, pues es que es puros mitos. No son mitos. Es una verdad. Es una verdad Sí. que tratan de no escandalizar a la gente, Para que de no se no asusten, espantar a la gente, para que los pero adoren. que en su tiempo tuvo su verdad. Es verdad. En su tiempo tuvo su Y verdad. esos existen ahora. En cada cultura. El espíritus. Amén. Y en cada cultura se puede ver también los chinos, Sí. los japoneses, Sí, sí. también ellos tenían sus dioses que eran gigantes. Entonces, Sí. hay bastante historia y hay bastantes pruebas arqueológicas, vuelvo y repito una vez más. No es porque no estemos aquí, sino que hay bastante prueba arqueológica que se han encontrado en estos lugares antiguos, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente se han encontrado estas fósiles, Sí, estos huesos gigantes. que han quedado los restos de que existieron en Sí, aquellos hermano. tiempos. Sí. Unos cráneos, unas cabezas enormes, unos cuerpos enormes. Estoy hablando, una vez más, como de 6, 8, 10 metros. Y recordando también, hermano, que nosotros conocemos la historia de 6,000 años en la palabra del Eterno. 6,000 años de historia, que no quiere decir que ellos no existieron antes. Exacto. Ellos existieron millones y millones de años. Tenemos que entender esto. Nuestra mente se tiene que ampliar y salir de donde estamos, porque todo el tiempo dicen, no, eso no es verdad, si esos fósiles que han encontrado tienen millones de años. Claro, porque ellos existieron Sí, sí, sí. antes. La historia bíblica, por Sí. decirlo así. Solo y en tenemos realidad- 6,000 años. En realidad sí, pero ha existido desde Ha la existido. antigüedad. Desde la creación. Olam, hermano, desde la eternidad. Al principio. Desde el Entonces es importante conocer todo esto, ¿verdad? ¿Cómo vemos que el mismo pueblo de Israel se enfrenta con esa verdad? Ahora, entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué entonces, si el pueblo de Israel se encontraba contra esos gigantes antes de que ellos habitasen, antes de que ellos poseyesen la tierra de Canaán? Sí. Porque era prácticamente donde estaban asentados. ¿Por qué no se habla de estos gigantes? ¿Por qué no se habla de su genealogía? ¿Por qué no se habla de su descendencia? ¿De dónde salieron? ¿De dónde surgieron? Bueno, la Reina Valera no habla, pero nosotros que estamos esculcándole a las Amén. raíces hebreas hemos encontrado Entonces, la verdad. tiene que haber una respuesta, tiene que haber, Sí. algo lógico, Claro. tiene que haber ¿verdad? Un inicio de estos gigantes. Amén. No pueden haber surgido nada más No, porque no. sí. Estos gigantes, y ya analizando y estudiando lo que hemos estudiado en Sí, Génesis que 6, si, la Biblia de sí los está. ángeles caídos Sí. y de la mezcla de los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Los Entonces, Nephilims. ahí prácticamente es donde podemos discernir y podemos saber ya con exactitud, ¿verdad?, que estos gigantes son prácticamente la descendencia de los ángeles caídos. Y ahora, ¿qué era lo que había en aquellos tiempos? La maldad del pecado. Por eso, mi hermana, cuando prácticamente el Eterno le prohibía a los Bene Israel, a los hijos de Israel, que no hiciesen lo que hacían los pueblos que estaban o que iban a conquistar, Así es. que no hicieran como ellos. ¿No? Estaba prohibido. Porque a ellos se les había permitido, pero a ellos no. Pero a los Bene Israel no se les había permitido hacer tales cosas. Ahora,
Por la misma razón, porque sabemos que desde el principio estos ángeles vinieron y enseñaron todo, la idolatría, hechicería, brujería, la lectura de las cartas, las estrellas, todo el ocultismo que hoy en la actualidad existe. Sí. Todo el ocultismo que hoy en la actualidad existe, hermano mío, amigo mío que me escuchas, no es porque el hombre lo haya descubierto, es porque le fue revelado por ángeles celestiales que descendieron sobre la tierra y revelaron toda esta, por decirlo así, toda esta verdad que no se les era permitido. Que no les era permitido. Y estoy seguro que si toda esta verdad no lo hubieran revelado los ángeles, si todo esto no lo hubieran revelado los ángeles, el mundo no estuviese como estuviera ahora corrompido. No, porque ellos le trajeron la marihuana y las drogas. Muchos dicen, el hombre tiene inteligencia. Sí, bien es cierto. Sí. El hombre tiene inteligencia, pero el hombre no tiene la inteligencia en el conocimiento celestial, en el conocimiento angelical. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos dicen, no, es que el hombre, ¿a dónde va a llegar el hombre? Ha ido al espacio, ha ido a Marte, ha ido a diferentes lugares, ha descubierto tantas cosas. Y en realidad no es que el hombre lo haya descubierto, sino que ya había sido descubierto, ya había sido revelado desde hace muchos y muchos y muchos milenios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esta revelación de los ángeles caídos y todo lo que nos revelaron, hermana, podemos entender lo que muchos, tantos científicos, tantos arqueólogos, tantos historiadores de las civilizaciones más antiguas, de los egipcios, de los babilonios, como ejemplo de los egipcios, también. De los aztecas, cómo era que ellos utilizaban métodos que no estaban tan avanzados, como por ejemplo la construcción de las pirámides, como por ejemplo la construcción de sus templos de dioses, que los hacían con una exactitud que ni la tecnología de hoy en día los puede hacer, ni la maquinaria que tenemos en los tiempos actuales puede hacer tal cosa, mi hermana. No, porque eran inspirados por Satanás. Ahora podemos entender, fíjense que dato tan tremendo, y que dicen, no, aún todavía ellos no se explican. Las pirámides egipcias, los templos, como por ejemplo, los templos de los aztecas. Perú, hermano, también en Perú están los de los incas. Todas las civilizaciones que dicen tenían prácticamente ellos tenían cultura, tenían ciencia, tenían bastantes cosas. Y adorando a Nimrod, hermano, porque desde entonces adoraban al dios Sol. Y aún lo siguen adorando. Y aún lo siguen adorando, correcto. Entonces, ahora nos queda claro y podemos entender todo eso, todos esos misterios, por decirlo así, porque son misterios que aún la gente, por causa, hermana, de que ese libro prácticamente apócrifo, entre comillas, fue el libro de Enoch, quitado, fue ocultado, fue quitado de las escrituras y se excluyó dentro del canon bíblico. Por esa y sencilla razón nosotros estábamos completamente y hermana, es como quitar una parte del rompecabezas de la escritura. Claro que sí, porque ya no puede encontrar muchas cosas porque le falta ese pedazo. Porque no tiene sentido, exactamente. Hay cosas que no tienen sentido porque no las pueden entender. Pero a través del libro de Enoch entendemos muchas cosas, hermano, y sabemos que si los mismos apóstoles usaron este libro como un diccionario, como para aprender y todo. Para hacer referencia. Para hacer referencia a su palabra, diciendo estos ángeles existieron y porque Él los terminó el eterno. Entonces, ¿por qué nosotros que somos los hijos de Dios no podemos usar ese libro? Si ellos hicieron referencia de no que existió, de cómo estaban esos ángeles, están bajo prisiones esos ángeles por lo terrible y malvados que son. Entonces el Eterno los tiene bajo prisión. Y mucha gente se preguntará, hermano, pero eso ¿qué nos incumbe? Eso que nos interesa a muchos hermanos, amigos, hermano, es eso la maldad de este mundo. Nos importa, exactamente. La maldad de este mundo que ¿Por está qué? ahora. Para que tú puedas tener verdaderamente el entendimiento y puedas tú comprender por qué es necesario apartarnos de la hechicería, de la brujería, porque el momento que tú eres partícipe de la brujería, de la hechicería, de todo el ocultismo, sabes ahora dónde tuvo su origen, sabes quién fue el que se airó en tal manera, Yahweh, Sebaot, Elohim de los ejércitos, nuestro Dios se enojó en tal manera que a estos ángeles no los perdonó, que eran prácticamente ángeles que, pues vuelvo y repito, su morada es el cielo. Amén. Habitaban día y noche con el Eterno. Ahora no es más. Habitaban día y noche con ellos. Entonces el ángel no perdonó a ellos, mucho menos nos va a perdonar a nosotros. No, Dios la escritura no dice bien claro. Dios no perdonó a estos ángeles. Si no te arrepientes. Así es. Ahora hay forma de arrepentirse, ahora hay manera de que nosotros podamos retroceder. Tenemos la sangre y dejar, si lo hicimos en ignorancia, lo hicimos vaya, no conocíamos de la escritura, no conocíamos.
pero ahora a ti ya te ha revelado, ahora a ti se está hablando de esto para que tú retrocedas de tu mal camino y puedas tener misericordia, y puedas tener perdón. Yeshua ya ha muerto, ha resucitado y nos ha dado ese perdón. Y es nuestro intercedor, es el único intercedor, es el único camino. Fíjense que en aquel tiempo fue Enoch el que prácticamente iba a ser el intercedor entre él Dios y los ángeles caídos. Pero ni aún así el Eterno tuvo misericordia. No, dijo, no, ya esos ya los desechó. Amén. Y los encerró bajo prisiones. Amén. Pero en Deuteronomio 1, hermano, nos vuelve a hablar. Ya avanzamos de números y vamos a Deuteronomio, que es el quinto libro de la Torá. Y dice así su santa palabra en el capítulo 1, verso 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, ¿se imaginan? Yeah. Y también vino allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto ha visto que Yahweh, tu Elohim, Jehová tu Dios, te ha traído y trae al hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Sabemos que el Eterno, hermano, ¿por qué necesitaban? Si ya los había sacado a la tierra prometida, ¿por qué necesitaba que ellos fueran defendidos de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si ellos ya les había dado el poder y la autoridad para que ellos se defendieran, mas sin embargo se enfrentaron con estos grandes gigantes. Igual que nosotros hoy en este tiempo, hermano, hemos venido a Jesucristo, ¿verdad? Venimos al Mesías, pero nos tenemos que enfrentar a terribles gigantes. Esa es nuestra pelea de todos los días. Por eso el Eterno cada mañana nos da una nueva misericordia para que nosotros podamos pelear nuestra buena batalla. Aleluya. Amén. Amén. Y sabiendo, ahora reconociendo, después de tener esta información tan grande, de dónde vino toda esta maldad, de estos ángeles caídos, y que ellos trajeron la revelación a la maldad al mundo. Amén. Entonces ahora, nosotros abriendo ya y conociendo esa revelación, hermano, es importante, muy, muy importante que sepamos a lo que nos estamos enfrentando. Porque ellos se enfrentaron físicamente a cuerpo, pero nosotros nos enfrentamos ahora físicamente y espiritualmente. Amén. Espíritu, amén. Así es. Fíjense que ahí mismo adelantito en el Deuteronomio, en el capítulo 2. Sí. En el capítulo 2, en el versículo, fíjense, aquí menciona específicamente el monte Hermón. Sí, amén. El monte Hermón. Ya habla, el capítulo 2 de Barín, Deuteronomio, capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte, ¿qué? De Hermón. Fíjense, aquí este monte Hermón fue donde prácticamente descendieron los 200 ángeles a este lugar, este monte. Ahí fue donde hicieron el juramento, ahí donde hicieron ellos mismos, se pusieron de acuerdo para contaminar la creación de Yahweh. Amén. Amén. Dice, de manos de los reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán, los sidonios llaman a Hermón Sidión y los amorreos Senir. Todas las ciudades, la llanura y todo Galat y todo Basán hasta Salca, Edrei, ciudades del reino de Og. Fíjese, el rey Og era prácticamente el reino de los gigantes. Sí, el rey de los gigantes. Él era un gigante. Sí, claro, era un gigante. Dice en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no estaba en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura es de 4 codos según el codo de un hombre. Wow, era un hombre gigante, sí, un hombre prácticamente. Y aparte tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada mano y en cada pie. Entonces nos damos cuenta que aún estaban estos hombres, fíjense, y lo que ellos, por eso el Eterno, vuelvo y repito, les prohibía sus mandamientos, sus mitzvot, su Torah, les prohibía que no hicieran las cosas. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían este conocimiento, hermana, y ellos prácticamente lo podemos ver que ellos ya le enseñaban a sus hijos todo lo oculto, la hechicería, la brujería, ya se lo enseñaban a sus hijos. ¿Por qué? Porque aquí habían pasado varias generaciones. Sí, claro. Y aún todavía estaba vigente ese conocimiento. Ese conocimiento oculto ya se había, por decirlo así, el conocimiento ya se había multiplicado, expandido. Por todo el mundo. Sí. ¿Ya se había expandido? Sí, claro, por toda la tierra. Entonces, ya se había expandido. Entonces, por esa razón, por eso Babilonia se le conoce como la cuna del ocultismo. Sí, amén. Por eso cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, hermana, trajeron bastantes cosas de allá. Bastante brujería y hechicería. Cuando el pueblo de Israel, cuando la casa de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, trajeron bastante ocultismo que prácticamente el Eterno se desagradó bastante. Y por eso le dio un buen castigo a la casa de Judá, ¿verdad?
Pero hemos demostrado que este rey, ¿verdad? Era el que prácticamente era uno de los gigantes también. Sí, Og, el rey Og. Dice Pero que ahora, era un cuello hermana, largo. ¿por qué no vamos al libro de Samuel? Yo sé que es un gigante claro. muy conocido. Primer libro de Samuel. Creo que la mayoría de la gente conoce a este gigante Conocemos a Goliat. este gigante. Bueno, en conocemos Samuel- la historia de él, ¿verdad? Samuel Porque 17. físicamente no lo hemos visto. Pero yo creo que si lo veamos físicamente en estos tiempos, pues yo creo que desmayarían muchos de nosotros, ¿verdad? Sí. De verlo nada más, este gigante. Es el pero- 51, ¿no? Amén. Capítulo 17. Versos del 51. Aleluya. Dice, y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándole de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron levantándose luego de los de Israel y los de Judá. Gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos y los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo Goliat y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía al encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. ¿Hasta ahí? ¿Quieren leer? Sí. Sí, amén. Bueno, usted. Miramos la hermana, derrota. ¿quién fue prácticamente Goliat, hermana? Goliat fue uno de los descendientes de los gigantes, de los ángeles caídos, que procrearon las hijas de los hombres con los ángeles caídos, los hijos de Dios. ¿Y sobre quién? Y prácticamente sobre qué pueblo estaba Goliat. ¿Quién era ese pueblo? Los filisteos. Estaban los filisteos, él era podemos decir que pues es el líder, era el líder que gobernaba este pueblo. Amén. Y todos lo seguían a él como si fuera su rey. Amén. Amén, no podían terminar porque los tenían, como eran gigantes, porque no solamente era Goliat, sino tenía otros 4 hermanos gigantes, igual que él, que habían tomado la misma leche, ¿no? Prácticamente los filisteos fueron los que prácticamente tenían oprimido al pueblo de Israel, Al pueblo de Israel. ¿verdad? Después conocemos la historia en el libro de los jueces, después de que muere Josué, muere Moisés, Josué, y después suceden los jueces. Vemos que después de que la muerte de por decirlo así, Sansón, Sí. fue el último de los jueces, Sí. que trató de, en su tiempo, él pudo llegar, hermana, a este pueblo, librar al pueblo de Israel Sí. de por decirlo así, de la opresión de los filisteos. Sí. Porque los filisteos prácticamente ya estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Sí. Pero sabemos Amén. que el Eterno levantó entonces este tiempo Levantó a Sansón para Amén. liberarlos de la opresión. Era un líder también. Pero ¿qué pasó después? ¿Verdad? Sansón Sí, también fue derrotado. fue derrotado. Sí. Entonces fue cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo filisteo también, se lleva el arca del pacto. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, había una riña aquí, había algo ya que los filisteos Contra el pueblo de Israel. contra el pueblo de Israel. Amén. Entonces, el que vino prácticamente a derrotarlos fue en el tiempo del rey David, porque ni aún Saúl pudo destruir No. a los filisteos, sino que vino el rey David. Pero mire, vamos a ver Sí. los últimos gigantes. Amén. Pero hay algo que viene importante. Sí. Cuando David Peleó con Goliat. iba a matar a Goliat, Sí. dice que con una onda. Una onda y una piedra. ¿Cuántas piedras tenía en esa onda? Una piedra que es No, la... tenía 5 No, piedras. sí, pero en su morral. Amén. Pero solo usó una piedra. En la onda tenía una piedra. En la amén. onda tenía una Pero piedra. en el Tenía morral, 5. 5. Sí, sí, ¿Por qué porque tenía eran cinco? 5 gigantes Aleluya. a los que tenía que Entonces, acabar. eran 5 gigantes A ver, a los que todavía quedaban. que todavía quedan, y prácticamente los últimos los mató. Fíjese, vamos a ir al segundo libro de Samuel, y aquí vamos a darnos cuenta cómo prácticamente se aniquilan o se acaban los últimos gigantes de la descendencia de los filisteos. Sí, amén. Amén. Algo tan tremendo que a veces hay cosas en la ¿Será que escritura. también Segundo libro de Samuel, capítulo 21, más bien, capítulo 21, versículo 15. Los filisteos. ¿Sabía usted que Palestina, de hecho de ahí viene esa palabra? De Filistea, de los filisteos. Sí. Palestina, el título que se le dio al pueblo de Israel. Palestina, o a la nación de antes Israel, antes de que fuera así. Israel. Sí, era de allí. Lo hicieron con esa Con esa intención, maldad, con con esa esa maldad, con terrible esa burla. maldad. Los peores enemigos, o los enemigos que prácticamente oprimieron a Israel en su tiempo, y darle el título, porque la palabra de Palestina se deriva de la raíz filistea. Sí. Pero ahí vamos a Correcto. dice, segundo libro de Samuel 21, 15.
volvieron los filisteos, fíjese, aquí están los filisteos otra vez, Amén. a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Y Bisi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba, fíjese cuánto pesaba la lanza de este hombre. 30 ciclos de bronce. Uno de los gigantes, los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Wow. Estamos hablando prácticamente como de unos 150 kilos. Fíjese. Wow. Dice, cuya lanza pesaba 350 ciclos de bronce. Y quien estaba seguido con una espada nueva. Una espada nueva. Trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara en Israel. Bueno, porque así le llamaban a David. Aleluya. La lámpara de Israel. Dice el 18. Sí, amén. Otra segunda guerra hubo después contra Gob, los filisteos. Entonces, Sibecaí, dice, Usatita más bien, mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. También. Hubo otra vez otra guerra en Gob contra los filisteos. Aquí, ¿cuántos gigantes van, hermano? Van 2, ¿verdad? Sí, 3 con Goliat. Van 3. Dice, aleluya. Dice, hubo otra vez en Gob, guerra contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jared, Orejim, de Belén, mató a Goliat Geteo. Era otro. Goliat Geteo, no era Goliat el que mató a David. El asta de cuya lanza era como el codo de un telar. Rodillo de un telar. Ajá. Una vez más. Sí. Dice, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. O sea, de amplia, pues, de grande. Sí. Después hubo otro en guerra, otra guerra más bien, en Gat, de donde un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos. Ahí están. En las manos y otros 12 en los pies. 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron en manos de David por las manos de sus siervos. Y por mano de sus siervos. Grandes guerreros que entonces prácticamente eran 4 más David, más Goliat, 5. Entonces estos eran los últimos 4 descendientes de los filisteos, de los gigantes, de la misma descendencia de los del rey Og, o de los hijos de Dios, los ángeles caídos. Los hijos de Dios, los ángeles caídos. Sí. Amén. Entonces, prácticamente vemos cómo esta generación de gigantes eran anormales. Sí. Tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Sí. Usted puede imaginarse esos hombres, hermana. Usted puede imaginarse esa mezcla, esos nefilins de los ángeles caídos con los hijos de Dios. Fíjese que en uno de los estudios que estuve haciendo sobre el rey de Og, que es dice que ese rey tenía el cuello muy alto, pero dice que era como un muerto viviente, porque dice que ellos eran como, ¿cómo les llaman ahora a los que muertos? A los que se han levantado, que ya han muerto, pero que los vuelven a levantar, muertos. No sé, tiene un nombre aquí que les llaman, no sé cómo, no recuerdo su nombre ahora. Pero ese es un nombre que les dan, porque dice que en sí ese ya estaba muerto, ya había estado muerto, pero fue revivido, lo levantaron nuevamente, volvió a la vida, pero dice que era como parchado carne, era como cometían canibalismo, y era, o sea, es una cosa terrible. La historia de ese rey, el rey Og, es tremendo, hermano. Les llamaban, ellos no les llamaban ni los Nephilims, ni le llamaban los parchados. Sí. Que era lo que parchados con carne humana, hermano, era lo que ellos vivían entre lugares terribles. Muestran sus cajones, que no llamaban ni cajón, le llaman, pues un cajón de muerto. ¿Sí? En eso vivían, esos eran sus camas, un sarcófago. ¡Wow, qué terrible! Estudiar todos estos, y todavía, hermano, ellos fueron destruidos cuerpo a cuerpo, a través de los grandes guerreros que tuvo el rey David. Pero ahora ya cuando ellos quedaron sus espíritus podemos mirar a través de la brujería, de la hechicería, esos espíritus han quedado todavía, hermano. Y prácticamente, mire, si la escritura dice que por eso cuando mira a la gente dice que hay espíritus en la tierra, y sí los hay, pero los espíritus buscan cuerpos, buscan cuerpos. Entonces cuando una persona se muere, la escritura dice que cuando una persona se muere, el espíritu va
con el Eterno. Sí. Pero cuando una persona se muere, es decir, Él es el dueño de los espíritus. Sí. Pero en este caso, si eran ángeles, espíritus de ángeles, ¿sí me explico? Caídos. Por eso la gente tiene que tener mucho cuidado cuando esto se enseña mucho en el catolicismo. Sí. De que pídele a tu angelito de la guarda. No. De que pídele a tu angelito de fulano. Y si usted no está caminando derecho, un demonio le viene a ayudar. No, pregúntale a tu abuelita que se murió. Hermana, Hermano, no puede. Si alguien le soluciona el problema, Sí. o si alguien le responde, es un demonio, sí. es un ángel caído. Sí. El espiritismo eso es, hermano, cuando hablan con los muertos. Entonces, están hablando con estos demonios. Ellos lo hacen, Esa es y la tienen el poder, y claro. ellos prácticamente están sujetos sí. a autoridades superiores sí. de demonios. Entonces, mucho cuidado, amados amigos, amado oyente, amado hermanos, que aún tú todavía crees en esto y lo haces, ten mucho cuidado con eso, porque lo que estás creando sobre tu vida es maldición. También el horóscopo, hermano. Pidiéndole tiene mucho que ver todo esto también. A los horóscopos. Los horóscopos son satanismo puro, como lo ha distorsionado, porque sí existe. Claro. El Eterno hizo, porque el pizarrón del Eterno es para que su creación, su humanidad pueda contemplar si vivimos en el calendario que el Eterno dio, el calendario... Amén, el calendario hebreo. Sí, pero entonces tenemos que no. entender que al pueblo de Israel no se le ha permitido eso. No, claro que no. No se le ha permitido Dios, la lectura de las estrellas. No, nada. No se le ha permitido prácticamente los horóscopos, todo lo que... Exacto. Mira, todo prácticamente, lo que tenga que ver con eso. Si tú quieres conocer tu futuro, lee la escritura. Amén. Porque hay mucha gente que está interesada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi vida? Pues sí. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi esposo? ¿Quién va a ser? ¿Sí me explico? ¿Qué voy a hacer dentro de 10 años? Si se casa con un yugo desigual, ya sabe lo que le espera. O sea, no. Si no tú ocupa quieres quien le conocer, adivine. si tú quieres conocer el futuro, hermano mío, lee la Biblia. Amén. Y aún así, la Biblia no fue dada para que... Para en cierto adivinación. punto, exacto, en cierto punto la Biblia es profética. Sí. Está escrito lo que va a pasar. Profecía santa. Está escrito lo que va a acontecer en los futuros tiempos, sí. Pero tu destino y mi destino solamente Yahweh lo conoce. Están en las manos del Eterno. Tu destino y mi destino solamente Yahweh los conoce. Amén. Ahí está una pregunta de mi hermano Cayo, que si los 4 gigantes, sin ser Goliat, tenían nombre. Sí tenían nombre los 4 claro gigantes. Que sí. Sí tenían nombre, sí, la hermano. palabra no lo dice, pero cuando ya miramos más, sí, yo conozco los nombres, hermano, los tengo escritos en un lado. Así es. Sí tiene nombre. Sí tiene nombre, Están exacto. escritos en los 4 gigantes. De hecho, bueno, aquí habla de estos gigantes. Solo dice de se dice dónde porque dice la descendencia de los de Goliat. Pero tienen nombre. Amén. Cada uno tenía. Amén. Entonces, hablamos de esto. Tú quieres conocer, ¿verdad?, tu futuro. Lee la escritura. Vuelvo, repito, sí. El Eterno tenemos que aprender a caminar bajo su voluntad. Sí, siempre. Solamente Él conoce nuestro futuro. Si nos ponemos en las manos de Él, si estudiamos la escritura, si nos guiamos bajo su palabra, bajo su voluntad, yo estoy seguro que tu futuro estará seguro en las manos de Yahweh. Claro que sí, hermano. Claro que sí. No tienes por qué temer. No. Si ahora estás en maldición, si ahora estás en hechicería, brujería, y crees que nada te sale bien, que todo lo que haces te va mal, sí. Tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos, y dices, yo estoy embrujado, quizás sí lo tengas. Sí, déjeme compartir esto, hermano, en la última liberación que estamos haciendo, porque todavía estamos trabajando en esa persona. Amén. No voy a dar nombres, pero quiero decirles, cerramos todas las ventanas. Aquellos que no creen que los diablos no existen o estos espíritus no existen, miren, cerramos todas las ventanas y yo me fui para mi cuarto, y cuando yo regresé, esos demonios estaban sentados junto a la persona. Sentados los encontré. Así y abrieron es. las ventanas. Así es. Abrieron todas las ventanas, apagaron todas las luces, teníamos música, alabanza, hermano. Apagaron todo. Todo. Así como lo escuchan. Esto es real. Usted no está jugando con... Nosotros, yo no le tengo miedo, porque yo sé que el Eterno me ha dado esa autoridad para pelear en contra de ellos y reprenderlos y matarlos a la vez. No tienen poder, aquí nos muestra, hermano, dice que el Eterno caminaba con su pueblo. ¿Y quién era el que peleaba? El ángel de Yahweh, el mismo Yahweh. El mismo Yahweh era el que peleaba. El pueblo de Israel solo iba avanzando, pero ¿quién los iba venciendo? Yahweh, Yahweh de los ejércitos, le llaman. Él es el que vence a nuestros enemigos. Él es el que vence a nuestros enemigos. Él es el que vence a nuestros enemigos. Entonces, por eso es importante, mira, si tú tratas de buscar, porque muchas veces ha pasado, hay un testimonio donde gente ha buscado brujos, hermana. Sí. Y personas han sido embrujadas. Esto fue un testimonio en mi familia. Sí. Embrujaron a una persona y esta persona lo llevaban a un lugar, a otro lugar y a otro lugar. Hubo un brujo que solamente lo curó por un día y le dijo lo siguiente. ¿Y sabes qué dice? Yo a él no lo puedo curar, dice. Porque si yo lo curo a él, dice, yo tengo que dar mi vida, dice. Porque la potestad que está sobre él es más grande que la que yo tengo. Qué terrible. Entonces, nos damos cuenta cómo es de que hay niveles
hay jerarquía dentro de los espíritus. Lo dice, hermano, lo dice en Efesios capítulo 12, 6, del 10 al 18, lea. Ahí están todos los nombres de las potestades, gobernadores, que están en las regiones celestiales, que están en el segundo cielo. Ahí están todos esos demonios, que son los que vienen a ayudar a todos los que hacen brujería, hechicería, los horóscopos, todo eso. Ellos viven allí, hermano. Exacto, entonces tenemos que entender todo eso, y esto no lo hacemos con el fin de espantarte, lo que menos queremos, al contrario. Es para que se aparte. Queremos para que evites todo eso, para que te acerques más al Eterno, para que puedas tú entender verdaderamente que lo que la brujería te ocasiona es maldición. Que lo que tú estás induciendo a tus hijos es maldición. Que de generación en generación, como lo dice en Éxodo 20, dice que el Eterno tiene misericordia de los que guardan sus mandamientos. Así es. Pero de aquellos que se apartan, que desobedecen, dice que maldice a la tercera y la cuarta generación. Entonces quizás tú en estos momentos, quizás tú no te explicas por qué en tu casa está la maldición, pero puede ser probablemente que tus antepasados, tus ancestros hicieron brujería, hicieron hechicería, cosa que ahora tú lo entiendes, ahora entendemos por qué es tan grave y por qué es tan horrorosa o algo tan, por decirlo así, desagradable ante el Eterno. Claro. Porque desde el principio, quienes la enseñaron, vinieron y corrompieron toda la tierra, toda la humanidad. La humanidad del Eterno. La creación que el Eterno le había dicho a Adán y Eva, que se multiplicasen y que se reproduciesen, que cultivaran la tierra, que vivieran para siempre. Sí, claro que no iba a haber pecado, no iba a haber maldad. ¿No? Entonces, la maldad ha venido. ¿Usted de dónde cree que sale toda esa maldad de que dos mujeres se pueden casar y dos hombres se casan? ¿De dónde ha surgido esta maldad tan terrible? Hágame el favor. Desde la antigüedad. Desde la antigüedad, desde las tinieblas. Todos esos que dice que la palabra del Eterno en el Génesis, dice cuando el diluvio, dice que cuando ocurrió el diluvio, dice que esas personas vivían casándose así es. Y haciendo fiesta. Lo mismo que hoy. Ahora el libertinaje está tan terrible. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Si por ahí alguien me escucha, tú tienes la oportunidad de ser libre. Si tú te arrepientes. Yo no amo lo que tú haces, pero yo amo a la persona y yo te puedo ayudar también. Nosotros hemos, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, hemos libertado muchísimos homosexuales y lesbianas, hermano. Para el poder por el poder de la palabra, por el escrito está. Hombres que les gustaban otros hombres y que vivían y ya tenían un espíritu de confusión o que los habían sido violados, hermano. Yo creo que nuestro tema, que el siguiente vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los homosexuales. Fíjese que tienen una oportunidad. Científicamente, vaya, los consejeros o los que son, por decirlo así, psiquiatras, psicólogos, etcétera, los problemas de los homosexuales en su mayoría es porque fueron violados. Porque fueron violados. O maldecidos desde el vientre. Tanto homosexuales, tanto lesbianas. El problema de ellos no es porque hayan nacido así. No, los marcaron sus propios padres a veces, hermano. Es porque han sido violados. Es porque también muchos de ellos tienen maldiciones generacionales. Claro, que en sus familias ya hay homosexuales. ¿Por qué me pasa esto? Porque recuerda que 4 generaciones existe la maldición, y lo dice el Éxodo 20, si lo quieres leer. Éxodo 20 en cualquier Biblia dice, las maldiciones alcanzarán primera, segunda y hasta la 4ª generación. Aleluya. Entonces es tan importante que ustedes, y ahora quizás muchos de los hermanos o amigos que nos escuchan, hermana, puedan entender por qué la importancia de nosotros es profundizar las escrituras. No tanto para el conocimiento y el enriquecimiento propio, hermana. No, es para compartir. Porque si nuestro afán fuera ese, no estuviéramos hablando esta verdad. No, claro. Que aunque para muchos quizás es locura, o para muchos dicen, no, pero ¿para qué se meten tanto? Mi hermano, no es para descubrir algo nuevo, prácticamente lo es para descubrir, pero para revelarlo y para que la gente lo conozca, porque esa es la voluntad del Padre, hermano. La voluntad del Padre es de que su palabra sea proclamada, de que su escritura sea llevada, de que los misterios que eran ocultos o que son ocultos aún todavía sean revelados, y para edificación del mismo pueblo, para edificación del mismo pueblo del Eterno, porque hay tanto pueblo, hay tanta casa de Israel, hay tanto Efraín metido en el ocultismo, metido en el paganismo, metido, hermana, en todo lo que el diablo, Hasatán, ahorita tiene controlado el mundo entero prácticamente. Él es el príncipe de este mundo, hermano. Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe, aleluya. Recordándole, hermano, no sé si puedes mirar ya cuánto nos falta. ¿Cuánto falta? ¿El tiempo? Vamos a salir del aire, hermanos, pero queremos despedirnos. Nos despedimos de ustedes, invitándoles para que el próximo martes nos escuchen a las 6 de la tarde. Y en vivo estamos cada sábado a las 12 del día en Radio Luz 1680 AM. Escúchanos cada martes. Te invitamos. Aleluya.
Te invitamos a que no te pierdas el siguiente programa, que será de gran bendición, llamando a los discípulos del Maestro por Radio Luz 1680, Seattle, Washington, a través de tu programa radial, llamando a los discípulos del Maestro, con tus servidores y hermanos Armandina García y tu servidor Merced Murillo. No te lo pierdas, será de gran bendición el próximo martes en punto de las 6 de la tarde a 7 de la tarde. Y les invitamos a nuestro culto. Inmediatamente entramos en vivo por medio de Facebook, entramos en vivo en nuestro culto. Vamos. Que el Eterno les bendiga, mis amados y hermanos, amigos. Les damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa radial llamando a los discípulos del Maestro. Ha sido maravilloso, una enseñanza tremendamente grande. Hemos estado hablando acerca de todo este tema tan terrible que muy poca gente se atreve a hablar y a descubrir esta verdad, por causa de que el libro de Enoc dice que era un libro que no está en la Biblia. Pero recordándoles, no está en la Reina Valera, no está en la Biblia católica, pero aún los mismos apóstoles hablaron de Enoc, y Enoc fue el que iba a ser el intermediario entre Dios y estos ángeles caídos. Él relata la historia tan terrible que sucedió todo este tiempo. Entonces les invitamos para que todos aquellos que son nuestros amigos por medio de Facebook, les invitamos, hermanos. Tú quieres saber más, volver a mirar nuestro programa en Facebook, puedes estarlo mirando cuantas veces quieras hasta que puedas aprender, buscando en la Biblia, buscando bíblicamente lo que nosotros estamos hablando. No estamos hablando por parte de Merced Murillo y por parte de Armandina Salas, sino que nosotros estamos trayendo la revelación que el Eterno nos ha dado. ¿Sí? Entonces les invitamos para que ustedes nos busquen a través de la congregación primitiva y Armandina García Salas y Merced Murillo. En todas estas páginas tenemos toda la información, tenemos cada programa radial, estamos mandando diferentes mensajes para que el mundo entero entienda. Si tú has aprendido algo y tú quieres seguir adelante, mirando nuestros programas radiales, mirando nuestros programas a través de Facebook, te invitamos para que nos mires cada sábado a las 12 del día. Y también el punto de las 10 de la mañana será bendición. Menciones. Shalom. Y también estaremos ahí trayendo estaremos tratando de buscar un programa que vaya a ayudar con lo que estamos predicando ahora. Que el Eterno les bendiga. Shalom a todos. Nuestra siguiente cita es ahora, esta tarde, a las 7 de la tarde, donde mi hermana Vianey Sandoval estará trayendo el mensaje de la palabra. Estará trayendo el mensaje de la palabra a nuestra congregación. Es una gran sierva. Es una sierva del Eterno. Estará hablando del libro de Devarim, libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el 5º libro de la Torah. Es un libro muy, muy importante en el cual están las bendiciones o las maldiciones. Y es el libro que más avanza para continuar llegando a la tierra prometida. Es maravilloso. Te invito para que no te lo pierdas esta tarde, 7 de la tarde. A todos aquellos que nos miraron les mando un abrazo. Que el Eterno les bendiga. Shalom a todos ustedes. Nos miramos a las 7 de la tarde. Bendiciones.